Muy buenos días, bienvenidos a todos a Casa de América, a esta tercera edición de Estación Podcast, en este año 2024. Vamos a hacer el acto de inauguración. Os damos las gracias a todos los que estáis viniendo. Todas las sesiones las estamos grabando para el canal de YouTube de la Casa de América. En primer lugar, tiene la palabra el director general de la Casa de América, León de la Torre. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a Casa América, a la presentación de la tercera edición de Estación Podcast, el primer Festival Iberoamericano de Creación Sonora. Agradezco en primer lugar a mi amigo Carlos Galán por contar con nosotros una vez más desde el inicio, por tercer año consecutivo en este festival, que es el primero de creación sonora a nivel iberoamericano. También quiero agradecerles la presencia y el apoyo de Guillermo Escribano, director general del Español en el Mundo, del Ministerio. Guillermo, gracias porque sé que habéis apoyado e impulsado este festival desde el primer momento. Y, por supuesto, un saludo y agradecimiento también a Nacho Gallego, director de contenidos del festival, a Mara Abad, la CEO del Extraordinario, a Camila Scher, podcast manager en Amazon Music, y a Andrea Compton, del podcast Pienso, luego actúo. Y a todos los que han hecho posible esta tercera edición y a todos los que asisten y los van a seguir luego por YouTube y por redes. Casa América ha estado vinculada y comprometida desde sus orígenes con este importante festival que, por su carácter iberoamericano, tiene pleno sentido que se celebre en esta institución. Por el festival pasarán profesionales de la creación sonora de países como Chile, Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos o México. El mundo de los podcasts ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años y es muy relevante que el español se haya consolidado como uno de los idiomas más utilizados en este formato. El idioma común ha permitido que muchos podcasts producidos en España también triunfen en América y viceversa, un éxito que desde luego consolida este festival. El creciente interés en el mundo de los podcasts se refleja en el número de oyentes en el mundo. En el 2023 ya se alcanzó un nuevo récord al situarse por encima de los 400 millones. Según datos de Podimo, en el mundo habrá 1.700 millones de usuarios mensuales de podcast este año. Y cada vez más oyentes reclaman el formato videopodcast porque permite ver las emociones y reacciones y es más dinámica. La edad media de los usuarios de podcast es de 43 años, lo que fue una sorpresa para mí. Yo pensaba que era incluso más joven. Y la mayoría tiene estudios universitarios y trabaja según un estudio de Prodigioso Volcán. Y según el mapa de la industria del audio en español, dentro del mercado latino del audio, en 2023 se ha detectado un mayor crecimiento en algunos países concretos, como Argentina, con un 24,8% respecto al anterior, seguido de México y de Colombia. Hace 30 años, la radio y la televisión en castellano conectaban a los países iberoamericanos. Ahora son los podcasts, uno de los elementos de unión más relevantes, y en Casa América estamos orgullosos de participar en esta importante iniciativa para dar visibilidad al mundo del audio en español. En esta edición recibimos como invitada especial a Colombia, un país que por su riqueza cultural, su peso regional y su amplia proyección en otras zonas del mundo ha sido capaz de generar toda una serie de podcasts de gran interés y en temas muy variados. Vamos a tener una programación muy intensa estos días, del 21 al 24 de mayo. Por un lado, tendremos mesas para profesionales sobre temas como estrategias de monetización y modelos de sostenibilidad, la creación de contenidos de valor y la imagen de marca, sobre cómo contar la actualidad de Latinoamérica desde el audio, sobre la presencia del español en las historias periodísticas sonoras de Iberoamérica y sobre cómo suenan los podcasts en España y Argentina, con sus similitudes y también sus diferencias. Conoceremos desde dentro cómo se han realizado y grabado podcasts muy reconocidos como Titania o Radio Sabia y disfrutaremos de la grabación de episodios en directo de los podcasts. Pienso, luego actúo, que se hará a continuación de esta inauguración, o Huevos revueltos con política. Además, de martes a viernes tendremos en el Salón de Embajadores, en esta planta, una exposición Intimidad creativa, primeros bocetos de un podcast, sobre el proceso creativo detrás de los guiones de algunos de los podcasts más escuchados de Iberoamérica. Agradezco especialmente a Mara Abad y a Sebastián Payán por el esfuerzo para preparar esta muestra, que cuenta con más de 40 participantes de más de 10 países y con la comunidad iberoamericana muy bien representada. Os invito a todos a visitarla. Y quiero terminar también con una invitación adicional. Casa América está
celebrando estos días el Festival Conexión Buenos Aires-Madrid, con numerosas actividades, conciertos, exposiciones, proyecciones, teatro, cine, diálogos. Os invito a vivir también lo mejor de la cultura de Buenos Aires hasta este viernes. Bienvenidos a Casa América y muchas gracias por contar con nosotros. Muchas gracias, director. A continuación tiene la palabra Carlos Galán, director y promotor de Estación Podcast. Bueno, buenos días. Muchas gracias, León, por tus palabras y muchas gracias por volver a acogernos en esta tercera edición. La verdad es que ni en los mejores sueños pensamos que íbamos a tener una nave nodriza como ha sido Casa de América. Gracias, León, y todos nuestros mejores deseos para esta nueva aventura que empiezas como director. Gracias a todo el equipo también de Casa de América, que es sensacional y a los que muchos ya consideramos amigos. Y aprovecho la ocasión para enviar un afectuoso saludo a Enrique Ojeda, anterior director, y que tanto cariño y apoyo recibimos por su parte para esta aventura. Gracias, Guillermo Escribano, director general del Español del Mundo, por esa increíble labor que estás haciendo y por sentirte tan cerca del festival. Tenerte aquí es todo un lujo y ya sabes que Estación Podcast es un poco tuyo. Gracias a Mar, a Camila por estar con nosotros, por supuesto a Nacho. Y bueno, quería saludar también y agradecer la presencia hoy de Manuela Villa, directora general de Asuntos Culturales de la Presidencia del Gobierno de España. Muchas gracias por estar aquí. Al equipo de Acción de Cultural de España, a Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos, un placer que estés con nosotros. Y mandar también otro saludo especial y agradecimiento a gente que no ha podido estar con nosotros, como Gonzalo Cabrera, director general de Cultura e Industrias Creativas de la Comunidad de Madrid, Santiago Herrero de AICID, Rafa Cabrera de la Dirección de Cultural del Ayuntamiento de Madrid y a Valerio Rocco, director del Círculo de Bellas Artes. Bienvenidos a Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora, cuya tercera edición arranca hoy. Un evento que es más ya que un sueño hecho realidad. Un espacio creado para celebrar en Madrid la creatividad, la innovación y la diversidad en el mundo del podcasting y del audio, de la palabra. Arrancamos esta tercera edición intentando mejorar en lo que podamos los fallos que ocurrieron en anteriores ediciones y seguir profundizando en la forja de unos cimientos sólidos de una industria aún por reconocer, pero que cuenta con un increíble elenco de profesionales absolutamente reivindicables y de los que nos sentimos más que orgullosos de visibilizar. Hace apenas unos años el podcast era una forma emergente de comunicación. Hoy se ha convertido en una de las herramientas más poderosas para contar historias, compartir conocimientos, alegrarte la vida generando sonrisas o incitarte también a la reflexión. Y todo ello conectando con la palabra como transmisor a personas de todo el mundo. En Estación Podcast celebramos esa evolución y el impacto profundo que el podcasting tiene en nuestras vidas y en nuestro entorno. Celebramos y reflexionamos sobre cuestiones que nos inquietan y que analizaremos en distintas ponencias y mesas redondas donde expertos y creadores nos ayudarán a vislumbrar soluciones y vías a seguir. El objetivo de Estación Podcast es simple pero ambicioso: tender puentes entre los creadores de contenidos, los oyentes y los profesionales de la industria en España y Latinoamérica. Fomentar el intercambio de ideas y, por qué no, inspirar nuevas formas narrativas y de consumo, aportando todo esto al fortalecimiento del sector. Durante 5 intensas jornadas tendremos la oportunidad de escuchar a algunos de los podcasters más talentosos y creativos desde el plano de la producción, la realización y, por supuesto, la creación. Tendremos talleres prácticos como el de los chilenos de las raras, que nos vuelven a honrar con su presencia, y muchísimas gracias por estar aquí además ahora con nosotros. Paneles de discusión con temas como ha nombrado León, presentaciones de diversos y atractivos proyectos, estudios de mercados, la maravillosa exposición que ha comisariado Mar Abad con Sebastián Payán, Intimidad Creativa, bocetos de un podcast que es fabuloso y que podréis disfrutar en la sala aquí al lado. Y, por supuesto, nuestra intención clara de generar oportunidades para activar el networking y fomentar la colaboración entre empresas. Como hitos destacables y de ultimísima hora, la grabación esta tarde en este mismo espacio de No es el fin del mundo, de Fernando Arancón, con José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, como invitado, que escenifica claramente esa diversidad temática que buscamos en el festival. También celebraremos la tercera edición de nuestros monitos, nuestros premios, el reconocimiento que desde Estación Podcast hacemos hacia personas, creadores y productoras involucradas en el mundo del audio. Estación Podcast es una celebración de la voz, de la palabra y del sonido. Y la Casa de América, el Centro de Madrid, el Ayuntamiento, el Círculo de Bellas Artes, la Fundación Telefónica, la Fundación La Caixa o nuestra querida Casa de México serán los continentes de un contenido de calidad incuestionable, curado un año más por Nacho Gallego y el equipo de Subterfuge Radio.
No me queda más que dar las gracias a nuestros patrocinadores, especialmente a Amazon Music, muchas gracias Camila, a ECIT, Comunidad de Madrid, Spotify, Podimo, Acast y a la colaboración especial de Yoigo, a la colaboración institucional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, a la Universidad Carlos III, al Ministerio de Cultura, al Ayuntamiento de Madrid, a la Fundación Casa de México, a la Casa de América, a la Embajada de la República Argentina, al Circo de Bellas Artes y a Acción Cultural España, a nuestros colaboradores y CFJ International Center for Journalists, a YouTube, a Mutic, a Radio Televisión, a RTV Audio, a Fundación Telefónica, Fundación La Caixa, Cerveza Brutus y Super 8. Y a medios oficiales, como por supuesto nuestros socios de Forbes y Tapas, a Prisa Audio, a Mundo Sonoro y Radio 3 Extra. En especial quiero dar las gracias públicamente también al equipo de Subterfuge Radio, especialísimamente a Laura Rodríguez, que un año más se ha hecho con la mochila del evento a sus espaldas y es un lujazo trabajar con ella. Y por supuesto a Sebastián Payán, Alberto García, Marina Molina, Gema del Valle, a Nando Montes de Oca, Marcelo Rubio y Fran León. A mi mujer, Irene Prada, aprovecho que es la que me aguanta las subidas y bajadas de este puerto de primera que es Estación Podcast. A mi socio Andrés Rodríguez y al equipo de Spain Media y a Nacho Gallego por compartir su sabiduría en el medio, ayudando a generar edición tras edición una programación cada vez más sólida y atractiva. Y por supuesto a todos los participantes y a todos los asistentes que estáis aquí, que sois muchos y sería innombrable, pero bueno, aquí hay gente que quiero mucho y más. Poco más, Estación Podcast 2024 es una realidad que crece y se expanda. Y este año se expande y en este año ya hemos realizado la primera edición en Valencia y en el 2025 ya tenemos marcada hoja de ruta hacia Valencia, Torremolinos y Zaragoza. Una estación itinerante para hacer viajar la palabra y la creación sonora, asumiendo de manera sincera una suerte de ejercicio de labor evangelizadora de transmisión de las virtudes del formato. Damos pues el pistoletazo de salida a esta tercera edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora que pretende convertir a Madrid en la capital mundial del podcast en español. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. A continuación tiene la palabra Nacho Gallego, director de contenidos de Estación Podcast. Buenos días y muchas gracias por venir a esta presentación de la tercera edición de Estación Podcast. Muchas gracias a Carlos una vez más por seguir trabajando juntos este año y a todas las instituciones, sedes que forman parte de este festival que yo creo que sigue siendo un festival que trata de reflejar un poco la importancia del universo del audio en español y del universo del audio en español dentro del espacio iberoamericano cultural, que creo que, igual que en otras industrias culturales, previamente ha sido plenamente reivindicado, y estoy pensando en la industria cinematográfica con el programa Ibermedia, por ejemplo. Creo que en el mundo del audio, con iniciativas muchas veces bajo el radar, han ido fructificando relaciones entre ambas partes ambos lados del charco, ¿no? Y que cada vez este festival intenta representar, ¿no?, qué es lo que ocurre en ambas partes, qué ocurre en la producción, qué ocurre también en el consumo, como decía antes León. El podcast es un formato, un medio que viaja muy bien y que se está consiguiendo generar un espacio común en esa escucha en español. Podcasts producidos aquí se escuchan al otro lado. Podcasts producidos, por ejemplo, en Estados Unidos viajan por toda el mundo en español y eso yo creo que es una de las cosas que pretendemos presentar aquí. El podcasting es un medio diverso y esto pretende reflejar este festival. Es un medio diverso pensado desde las diferentes lógicas de la diversidad. Primero, es un medio accesible, es decir, llegan desde pequeños podcasters independientes que tienen una productora pequeñita al gran medio público como puede ser RTVE, como puede ser empresas que vienen de diferentes partes de las industrias culturales, como pueden ser empresas de prensa escrita, podemos decir, que vienen del mundo del audiovisual, que vienen de diferentes lugares también, y ahí se produce una parte de la lógica de la diversidad, es decir, es accesible y hay una gran variedad de actores. También es accesible y variado y diverso por quien lo conforma, discursos abiertos, libres y que permiten un consumo diferencial. Este tipo de diversidad es la que trata de reflejar el festival, ¿no? Es decir, hay muchas voces muy distintas, generacionales. Tenemos gente que hace podcast desde
más allá de los 70, hasta gente que empieza a hacer podcast en la universidad, en los colegios. El otro día estábamos, por ejemplo, evaluando un concurso que tiene Radio Televisión Española ahora mismo de colegios e institutos produciendo podcasts que son realmente fantásticos. Hay gente de 15 años, 16 años haciendo cosas estupendas. Y todo, como os decía, esta diversidad la tratamos de que se refleje, ¿no?, en la programación. Pensando también un poco en las tendencias y los retos. Si en años anteriores se iban presentando tendencias que parecen a veces efímeras, pero luego vuelven, o tendencias que están ahí, desaparecen y no vuelven nunca, este año intentamos que fijarnos en algunas cuestiones que consideramos fundamentales. En los debates que van a tener lugar en el Estación Podcast Pro, que hemos llamado, hay 3 ejes clave. Uno que tiene que ver con la monetización y la sostenibilidad. Estamos en un año de cambio importante. Ha habido salidas de algunas plataformas de la inversión en producción, pero no de la distribución y de la generación de recursos de otra manera. También la llegada de nuevos actores y una implicación cada vez más fuerte con instituciones y marcas que piensan que la producción de podcast es relevante. Esa será una de los debates fundamentales. Otro será lo que tiene que ver con la producción y circulación del audio en español. Tenemos, además de a Colombia como país invitado, productores y creadores de Chile, Argentina, Perú. Van a venir a discutir México, algunas de las productoras más importantes de todo el espacio iberoamericano. Vamos a tener debates sobre qué pasa con la producción en español, cómo circula el audio, cómo crear relaciones, ¿no?, de producción y de distribución que faciliten, ¿no?, la sostenibilidad del audio en español. Y por último tenemos un tercer eje que tiene que ver con las relaciones del audio con las otras industrias culturales. Como decía, la transmedialidad del podcasting es clave, es como el podcast como puerta de entrada, ¿no? Entonces hemos dedicado el viernes a hablar con agentes que no vienen del audio, pero que se están dedicando al audio y que están potenciando el desarrollo del audio. Desde grandes plataformas como Movistar, a compañías de discos como Subterfuge, a editoriales como Anagrama, que están utilizando el audio para hacer contenidos diferentes y pensar en el audio como un objeto diferencial. A todo esto le sumaremos, desde luego, una de las tendencias clave, que además atraviesa todo, que sería la tendencia de la inteligencia artificial y el impacto que tiene sobre la producción sonora. Y el sábado tendremos un debate al respecto. En definitiva, intentamos cubrir durante estas 5 jornadas todos los aspectos que consideramos relevantes en este año 2023 y que seguro que presentan nuevos debates de cara al año siguiente, al próximo Estación Podcast. Así que muchas gracias por venir y nos vemos estos días por aquí. Gracias. Muchas gracias, Nacho. A continuación tiene la palabra Camila Scher, Podcast Manager en Amazon Music. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días a todos y a todas, depende de cuándo estén mirando. Yo voy a ser muy breve. Realmente quería agradecer a todas las personas que hicieron posible este evento. Creo que Estación Podcast es un evento pionero en pensar la industria del audio y de la creación sonora desde una perspectiva iberoamericana, que creo que eso es algo que desde que ustedes empezaron no estaba presente y creo que influyó mucho la manera en la que las plataformas y otras industrias vemos cómo se va moviendo y digitalizando este medio cultural. Entonces, para nosotros es muy importante apoyar estos eventos. Aprovechenlo, creo que es una semana muy interesante donde vamos a estar presentes desde distintas formas, ya sea conversando acerca del futuro de la industria, de las estrategias de monetización, podcast en vivo, que son maneras de disfrute. Y en especial, este es un escenario donde hay presentes muchísimas personas de distintos países de Latinoamérica, donde también creo que se van a fomentar y forjar lazos que después van a servir para hacer futuros podcasts que tal vez se presentarán en futuras ediciones de Estación Podcast. Puntualmente desde Amazon Music, para nosotros la colaboración con Latinoamérica es muy importante, es uno de nuestros focos a partir de ahora. Nuestro objetivo es hacer crecer cada vez más a podcasters de España, a que puedan trascender el Atlántico y llegar a generar audiencias en Latinoamérica y en Estados Unidos y viceversa. Así que estamos muy contentos de poder apoyar iniciativas así y también, obviamente, seguir aprendiendo de todas las charlas y de todo el conocimiento que se va a generar durante esta semana. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Camila. A continuación tiene la palabra Guillermo Escribano, director general del Español en el Mundo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Gracias, Javier. Buenos días, director de Casa América, autoridades. Enhorabuena. Es el mensaje que quiero trasladarte, Carlos, a todo el equipo de Subterfuge, a todos los que conformáis Estación Podcast. Llegar a la tercera edición de cualquier festival es un logro impresionante y yo creo que todos sabemos todo el trabajo de todo el año que hay por detrás. Si pudiera definir muy brevemente lo que es Estación Podcast, es un festival con un espíritu colaborativo de gran envergadura, ¿no? La prueba la tenemos en esta presentación donde estamos los agentes público-privados, ¿no? Esto hace de Estación Podcast un festival muy único. Tenemos a Camila en nombre de las plataformas, de los productores con Marabat. He disfrutado con Simulacro una barbaridad, la verdad, enhorabuena. Y a mí me toca un poco, junto con el director de Casa América, representar a las instituciones. Qué mejor representación que tener hoy a mi jefe, al ministro de Asuntos Exteriores, con el orden mundial a las 5 aquí. Representa todo el espaldarazo que con esa visión exterior queremos apoyar a Estación Podcast. Es el primer festival de creación sonora iberoamericano, generoso también. Estáis en red con otros festivales de la comunidad iberoamericana. Y bueno, pone de manifiesto el vigor de la industria, todo su interés y en lo que a mí me toca por mi trabajo, la potencia y la pujanza del español. Hace unos días celebrábamos en Nueva York el 23 de abril, que es el Día del Libro, pues es el Día del Idioma Español en las Naciones Unidas, que así se llama oficialmente la efeméride. Tuvimos un mensaje fantástico del secretario general, Antonio Guterres, sobre la importancia de esa comunidad de 500 millones de habitantes, 600 millones de hispanoparlantes si añadimos a los de dominio no nativo. Y luego tuve una reunión con la directora de comunicación de Naciones Unidas que me volvió a señalar que el español ya es el segundo idioma en la comunicación. Naciones Unidas produce también sus propios podcasts, sus videopodcasts. Es decir, estamos ante un fenómeno internacional y estos días, nuevamente, igual que en las otras ediciones, nos van a servir para reflexionar en torno a cómo optimizar ese gran regalo que tenemos en toda la comunidad, que es un idioma común y muy vivo. Estación Podcast es divertido, es ameno, es formativo, es estratégico, en fin, me sobran los adjetivos y nuevamente enhorabuena y gracias León y equipo de Casa América por albergar nuevamente una inauguración. Gracias a todos. Muchas gracias, Guillermo. A continuación tiene la palabra Marabat, CEO del Extraordinario. Buenos días. ¿Qué podría yo contaros de esta exposición? No sabía por dónde empezar y decidí hacer este esquema. Al coger los rotuladores y poner las ideas en papel, ya empecé a tenerlo más claro. Esto que os enseño es intimidad creativa y ese es el propósito de la exposición que hoy os presentamos. Una de las cosas que nos hace humanos es la curiosidad. Y uno de los impulsos vitales es aprender de otras personas. Nos encanta descubrir cómo resuelven otros sus retos creativos, cómo piensan, cómo crean. A Estación Podcast venimos a escuchar a personas que conocemos por su voz y por sus programas en audio y en vídeo. Pero lo que no conocíamos hasta hoy eran sus notas, sus bocetos, sus esquemas, sus guiones. Nunca vemos el backstage de los podcasts. Escondemos lo que ocurre en los bastidores como si fuera una cosa menor, cuando en realidad es el inicio de la magia. Es el comienzo de la alquimia. En esta exposición podréis ver los primeros trazos de algunos podcasts que podéis escuchar hoy en las plataformas y que forman parte de la programación del festival. Y no creáis que son papelajos insignificantes. Estos bocetos son los que guardan archivos tan reputados como el Harry Ransom Center en Austin,
que almacena millones de notas manuscritas de García Márquez, Robert De Niro y otros artistas. Pero es que además estos objetos luego se subastan por una pasta. Queremos dar las gracias a las más de 40 productoras de América Latina y España que han tenido la generosidad de compartir sus notas con nosotros, porque esto es algo así como recibir a la visita en Bragas. Pero por eso mismo tiene más valor y se lo agradecemos infinito. Quiero dar las gracias a Carlos Galán, tan visionario y movilizador siempre, por reservar un espacio del festival para exhibir ese momento tan bloop en el que nacen los podcasts. Quiero agradecer a Sebastián Payán todo su apoyo por montar esta exposición, porque ha sido una delicia trabajar juntos con él en tándem. Y, por supuesto, quiero daros las gracias a todos vosotros por vuestra atención. En esta sala de ahí al fondo está el entusiasmo de muchos autores que han enviado sus esquemas y sus bocetos íntimos para que todos podamos aprender de todos. Así que ahora esa exposición ya es vuestra y esperamos que la gocéis. Muchas gracias, Mar. Y a continuación, por último, tiene la palabra Andrea Compton, que es podcaster de Pienso Luego Actúo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tengo que hacer, chicas? A mí me han puesto aquí. Yo pensaba que éramos más personas. ¿Tengo que decir algo? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este pequeño espacio tan bonito, que nos sentimos como los Bridgerton, yo personalmente. ¿Dónde está mi Colin Bridgerton? La verdad, lo estoy esperando. Y nada, no sé si os vais a quedar luego al podcast o si habéis visto alguno. Y nada, que muchas gracias por venir. Ya está.